Amigos de la Agencia Andina, continuamos con Tiempo Real. Después de haber conversado con el decano del Colegio de Abogados de Lima, es momento de recibir a Santiago Mariani. Santiago es coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Santiago sigue con interés, además estudia la situación que se está generando en Venezuela. Comentábamos al inicio del programa que en nuestra ciudad es común ya en estos días encontrarse con grupos de venezolanos dedicándose a venta de arepas, algo de comida venezolana, porque claro, han salido empujados por la situación crítica que se está viviendo en Venezuela bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro. Precisamente ese tema vamos a conversar con Santiago Mariani y la primera pregunta es, ¿cuál es la situación actual en Venezuela? Bueno, la situación actual es la que venimos viendo en estos días, es decir, no ha cambiado en su dramatismo. Sigue habiendo fruto de la represión estatal que no permite la protesta en las calles de los ciudadanos que están en contra de las últimas medidas que tomó el régimen de Maduro, y fruto de esa confrontación vemos lastimosamente que el número de muertos está ascendiendo, ya son más de 20, y bueno, la situación se sigue tensando y no pareciera haber una salida fácil de corto plazo en la cual digamos, la situación pueda calmarse y cambiar. En esta mirada sobre la situación en Venezuela, uno compara los primeros días de esta, digamos, crecida de protestas. En cierto momento, incluso el Perú pues, se pronunció. Pasadas las semanas, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional y qué posibilidades tiene de intervenir y modificar realmente la situación o el desenlace de los acontecimientos allá? Bueno, la comunidad internacional ha intentado actuar a través de la Organización de Estados Americanos con su secretario general, que en el marco de la Carta Democrática Interamericana intentó hacer valer este instrumento, pero no consiguió, digamos, el apoyo mayoritario de los países que forman parte de la OEA para poder tomar medidas concretas sobre Venezuela. Es decir, el rol de la comunidad internacional hasta ahora no ha tenido, digamos, repercusión en lo que hace a cambiar la situación y forzar, digamos, a que Maduro y los militares que lo sostienen en el poder desistan de esta actitud donde no están permitiendo que las distintas instancias que representan la pluralidad en Venezuela, es decir, el Parlamento, que ha sido elegido por la ciudadanía en elecciones transparentes y limpias hace poco tiempo, la comunidad internacional no ha tenido la fuerza suficiente para poder hacer que esta situación sea respetada. Y la administración Trump ha tenido también intervenciones respecto a la situación en Venezuela. ¿Cuál es el estado actual? La administración Trump ha tenido algunas expresiones en boca del mismo presidente Trump acerca de que la situación en Venezuela era una situación, digamos, no democrática. Pero yo creo que debido a los múltiples frentes que ha estado abriendo el presidente Trump en estos pocos días en los cuales está gobernando Estados Unidos, no ha tenido ni posibilidad ni probablemente la energía suficiente para poder ver más a detalle el tema de Venezuela. Claro, porque además el tema de Siria, el tema de Corea del Norte, hacen que Venezuela pase a un tercer o cuarto plano. Sí, y mi opinión personal es que de entrometerse directamente Trump podría fortalecer la situación de Maduro, sería una suerte de paradoja, ¿no? Porque justamente uno de los axiomas que plantea el gobierno es que esto se trata de un intento imperialista de subvertir el régimen en Venezuela y que frente a eso entonces tienen que endurecer la situación. Entonces me da la sensación que si Estados Unidos jugara más allá de los órganos multilaterales como la OEA, intentara jugar algún tipo de influencia de manera bilateral, creo que eso podría digamos, empeorar la situación y fortalecer aún más a Maduro. Considerando que desde la comunidad internacional no hay posibilidades de presionar, ¿cuál es la salida posible para lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, desde la comunidad internacional probablemente se pueda seguir haciendo presión, aunque no tenga efectos, digamos, pero la
el único camino de solución es que lleguen a un entendimiento. La oposición que ahora está en las calles y está manifestándose, intentando sostener esto de que es una protesta pacífica, ya no ve que haya vuelta atrás con el régimen de Maduro, en el sentido de que todos los intentos que se hicieron por dialogar, donde intervinieron desde el Vaticano, desde el ex presidente español Zapatero, en fin, todo eso, la oposición que se ha, digamos, aceptado esos procesos de diálogo, sienten que han sido simplemente engaños o una nueva zancadilla para ganar tiempo y poder mantener esta situación sin cambio alguno. Por lo tanto, la oposición ahora, según lo que ha trascendido y lo que he visto, está planteando como salida que se convoquen a elecciones nacionales y que, digamos, que se respete un cronograma electoral que permita una salida de cambio. Pero creo que la oposición ya no está más dispuesta a que haya una nueva instancia de diálogo en donde nuevamente vuelvan a conversar acerca de cómo sería y de qué manera unas salidas. Simplemente lo que están demandando ahora, claramente me parece que la oposición está muy unida en esto, es que se anuncie y se respete un cronograma electoral, que haya un canal, digamos, para atender la emergencia humanitaria y obviamente que se respete el Parlamento y la oposición que está constituida en el Parlamento, ¿no? Cuando hablamos de oposición en Venezuela, Santiago, ¿a qué personajes nos estamos refiriendo y cuál es la cohesión entre esas fuerzas? Bueno, las caras más visibles de la oposición son, por un lado, el señor Capriles, que acaba de ser, digamos, legalmente, entre comillas, se le ha conculcado su derecho a poder ejercer, su derecho a participar políticamente. Es un gobernador elegido por el pueblo. Él es una de las caras más visibles de esta mesa de la unidad. En el Parlamento hay varias personas y obviamente López, que es quien está a través de un juicio en donde no gozó de las garantías y obviamente es un juicio ilegal, está preso ahora en la cárcel y él es una de las caras más visibles y su esposa es la que está viajando por los diferentes países para solicitar apoyo y para alertar sobre la situación de un régimen que no permite la expresión de la oposición política y la persigue de diferentes formas, ¿no? ¿Y qué tan dispuesto podría estar el régimen de Maduro a aceptar la convocatoria a un proceso electoral? Y por otro lado, ¿cómo garantizar la transparencia de ese proceso toda vez que en América Latina tenemos una larga lista de experiencias de donde se ha torcido de alguna manera la voluntad electoral? Yo quisiera creer e ilusionarme con que van a aceptar esa salida, pero no creo que eso vaya a suceder y por lo tanto creo que lo que va a venir es un final abierto. ¿Qué quiere decir un final abierto? Es decir, la oposición creo que está muy unida y que va a sostener esta demanda que están, esta petición de que se abra un proceso electoral. El régimen de Maduro no va a ceder y mientras los militares que lo apoyan lo sigan apoyando y mientras cuente con el respaldo de los países que lo están apoyando, que básicamente son China, Rusia y Cuba, yo creo que ahí la situación va a ser con desenlace abierto y dramático, ¿no? Porque no creo que en la situación en la que está el régimen estén dispuestos a esa concesión y bueno, y seguirán en este juego de tira y afloje donde lamentablemente el saldo es gente que está muriendo para ver quién termina de aflojar, si es que la oposición se rinde y dice que no podemos con esta dictadura, cosa que no va a suceder, o Maduro que dice, bueno, no, indudablemente tenemos que abrir dar el paso a una elección que obviamente lo van a perder. Y me parece que esto muestra algo que en las democracias tenemos que cuidar mucho, que es que no podemos establecer una relación instrumental con la democracia, ¿no? Es decir, el chavismo mientras
gozaba del apoyo mayoritario de la ciudadanía, se sometió como en ningún otro país de América Latina en los últimos años a diversos procesos electorales, y sobre eso basaban su legitimidad diciendo somos y estaba muy bien que así sea, y eso digamos, pero ahora que la situación no es favorable, no querer abrir instancias o no respetar el cronograma electoral, porque en diciembre había elecciones y no respetaron el cronograma electoral, eso es tener una relación instrumental con la democracia, es decir, cuando a mí me conviene lo utilizo y eso me legitima, y cuando no me conviene, bueno, no puedo hacer porque me están boicoteando, en fin. Entonces yo creo que ese consenso básico en los países cuando se rompe, sabemos cómo comienza pero no cómo termina, porque en la misma mesa lo que hay que poner siempre son esos consensos tácitos que hay que respetar, gane quien gane, pierda quien pierda, porque si no, la situación se complica como estamos viendo en Venezuela, ¿no? Claro, y no se trata solamente de las personas que han muerto en las protestas, como da cuenta, por ejemplo, el cable de AFP, de los 3 muertos del día de ayer en Venezuela. También el descontento pues está en el racionamiento de los alimentos, en todas estas personas que están saliendo de Venezuela buscando un futuro, digamos, por lo menos donde puedan acceder a los básicos, ¿cierto? Esta es una situación humanitaria dramática, donde si bien estas vidas que estamos conociendo, la pérdida de estas vidas en las manifestaciones, como tú bien dices, no es la única situación a mirar. Los hospitales están sin insumos, los alimentos están racionados, hay gente realmente que está en una situación muy, muy comprometida, pero esto es una enorme paradoja, porque si hubo un país en la región en los últimos años que tuvo una cantidad de ingresos extraordinarios como nunca antes en su historia y de una magnitud increíble, fue Venezuela. Y esto también debería a nosotros hacernos reflexionar acerca de la importancia que tiene el desarrollo de instituciones que cuiden y que velen porque los recursos que ingresan al Estado sean canalizados y direccionados en última instancia no para crear hegemonías en el poder que luego no quieran dar lugar a una alternancia o a un proyecto distinto, sino que esos recursos sean finalmente para fortalecer y crear estados que nos cuiden y nos den mejoras a todos los ciudadanos. Estoy hablando de educación pública de calidad, de salud de calidad, y Venezuela tuvo una cantidad enorme de recursos y podría haber creado, si había un país en América Latina que podría haber creado una situación muy distinta en ese sentido. Es cierto que en Venezuela se pusieron en marcha programas sociales que antes no existían, que eso llevó, pero eso fue coyuntural y atado a la posibilidad de establecer un sistema de hegemonía política. No fue una cuestión estructural que, independientemente de quién llegara al gobierno, asegurara a los ciudadanos un bienestar. Veamos España lo que pasó. Estuvieron durante casi el plazo de un año discutiendo quién iba a ejercer el liderazgo político. Y la sanidad en España, la educación pública siguió funcionando, eso no estuvo en discusión y estuvo asegurado. Es decir, ¿cuándo va a ser el momento en que en nuestros países nosotros podamos caminar no solo a tener gobernantes, investidos por procesos electorales? Eso es necesario, mas no suficiente. Tenemos que pensar también cómo hacer, y ese es el gran desafío que creo que está por delante en la región, y lo vemos de manera muy aguda en Venezuela. Pero además esas hegemonías crean sus clientelas, ¿cierto? Porque tampoco se podrá decir pues que antes del régimen chavista, contando a Chávez, al propio Chávez y luego a Maduro, digamos que la situación era de las mejores. O sea, el control del petróleo y los recursos del petróleo siempre terminaban favoreciendo de todas maneras a una élite, ¿no? Y por supuesto, una hegemonía y su clientela. Era una democracia muy restringida la de Venezuela, donde la ciudadanía, esta democracia se había vaciado de contenido porque los partidos que se alternaban en el poder en realidad eran partidos que estaban más preocupados por su situación en el poder y los amigos alrededor que se beneficiaban de esto, y las grandes mayorías estaban en un mar de petróleo y de abundancia, habían sido olvidadas por él. Y la democracia, como bien
dice la Carta Democrática Interamericana, la democracia tiene que también incluir resultados. No es una fiesta para pocos, porque si no se vacía de contenido y eso puede dar lugar a aventuras después o puede abrir espacios de desencanto donde la ciudadanía, obviamente que quien viene a prometer una situación distinta, puede someterse a ese peligro. Entonces, y eso es lo que estamos viendo. Entonces creo que de fondo lo que nosotros tenemos todavía pendiente es repensar nuestras democracias y convencernos de la importancia que tiene de estructurar democracias que finalmente tengan resultados también para las mayorías. ¿Venezuela tiene la cuarta reserva más grande de petróleo en el mundo? Sí, lo que pasa que, bueno, parte de esas reservas es un crudo que no es tan fácil explotarlo, ¿no? Pero sí es uno de los países que tiene las principales reservas del mundo y eso fue lo que le dio en los últimos años, digamos, una cantidad de recursos porque el barril de petróleo había llegado como nunca a un precio astronómico y eso le dio es el principal producto de exportación, casi el 100% es monodependiente de Venezuela, casi el 100% de sus ingresos y todo lo demás lo tiene que importar. Esa es otra tragedia en Venezuela, cómo no pudieron o no supieron construir una diversificación de su aparato productivo con esos recursos que le permitiera salir de esta brutal dependencia de casi el 100% de los recursos que viene del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Baja el petróleo y obviamente que entran en problemas por la enorme dependencia que tienen porque no tienen ningún tipo de diversificación que le permita. El ingreso promedio per cápita en Venezuela, no obstante que los promedios siempre esconden los extremos, ¿cuál es más o menos para tener una idea? Así es. Creo que el ingreso per cápita en Venezuela es unos $6.000 al año. $6.000. En ese rango está. Ahora, claro, los promedios pueden ser mentirosos porque en el sentido de que, como la palabra misma lo dice, está simplemente marcando, no muestra, digamos, lo que puede ser la disparidad en el ingreso, ¿no? Y cómo puede estar concentrada la riqueza. Y en Venezuela, a nivel de ingresos, pareciera ser que lo que había fue una élite que concentraba los beneficios de ese ingreso por una élite nueva que vino, que sacó a la otra élite, pero que en el fondo replicó el mismo esquema, porque concentraron los ingresos y el producto de lo que eso genera para su propio, digamos, beneficio. ¿Qué crees que va a pasar, Santiago, con esas comunidades que están emigrando? Acá en Lima las vemos ya. Sí, es cierto, uno ve cada vez más venezolanos. Salir de Venezuela no es fácil, es bien caro para los venezolanos, ahora que tienen todo tipo de restricciones, poder comprar un pasaje y salir. Me he encontrado con varios casos de personas que, fruto del boom petrolero en los años 70, familias de peruanos cuyos abuelos o padres habían ido a trabajar en los 70 y ahora están regresando, digamos, los hijos o los nietos de esa generación están regresando porque tienen facilidades que el venezolano promedio no tiene, es decir, tienen familiares aquí que pueden llegar y estar en su casa, tienen conexiones, tienen formas de, con menores dificultades, digamos, reacomodar y recomenzar su vida. Yo creo que este flujo saliente de Venezuela de venezolanos va a continuar. Muchos se han ido a Panamá, muchos se han ido a Miami y yo creo que eso va a continuar porque reconvertir la situación de Venezuela, de reconvertirse, va a tardar muchos años y su economía, que es una de las economías que tiene mayor inflación en el mundo y según las proyecciones para este año y el que viene, esa situación lamentable se va a mantener. Eso obviamente va a generar personas que van a querer salir del país para poder buscar lo que nuevas oportunidades. Sí, lo que todo ser humano quiere buscar en su vida, ¿no? Que a través de su esfuerzo, digamos, pueda construir una vida medianamente cómoda y pasarla bien lo mejor posible. Claro, es una paradoja, como mencionabas tú, Santiago, que un país tan rico no haya podido consolidar instituciones, no obstante el volumen de recursos con los que ha contado históricamente, y además manteniéndose en este discurso del bolivarianismo, del espíritu bolivariano, de la patria grande. Ese mensaje que tanto cala en el venezolano común y corriente,
esta intención de la patria, de mirar la patria grande? Bueno, había calado bien fuerte. Yo entre 2004 y 2005 estuve trabajando en Venezuela con la Organización de Estados Americanos y pude recorrer zonas, digamos, marginales y barrios muy pobres donde por primera vez a estos venezolanos, por ejemplo, les llegaba un médico a su casa, que era un médico cubano, en este intercambio que hacían. Claro, esas personas, el tipo de adhesión que genera es muy fuerte, ¿no? Con el régimen político. Entonces, Chávez logró calar muy hondo en sectores que habían estado tradicionalmente postergados y olvidados. ¿Hablamos del sector rural básicamente? No los sectores urbanos pobres que están alrededor. Cuando uno llega a Caracas, yo recuerdo que llegué una vez de noche y veía todos los cerros iluminados y uno dice, qué bonito. Claro, a la mañana cuando uno se despierta, esos son barrios marginales terribles donde la gente alrededor de Caracas vive en condiciones muy terribles. Esa situación ha cambiado poco y nada. Claro, y esa gente que nunca sintió la presencia del Estado, que nunca vio corporizar, que nadie se acordó de esas personas, que venga de repente un médico cubano a su casa y que le revise la vista, o no sé, o le haga un chequeo general. Esa gente no... Es significativo para ellos, ¿no? Absolutamente significativo y hay que entenderlo desde ese lugar, ¿no? Entonces, pero yo creo que esa situación no debe ser coyuntural ni atada a un proyecto político. Eso tiene que ser un derecho que debemos asegurar porque tenemos la capacidad y los recursos para hacerlo. Simplemente hay que repensarlo y estructurarlo de una manera distinta en América Latina y yo creo que esa es la agenda pendiente que está en Venezuela, que está en el Perú y está en nuestros países. La alternancia democrática que ha habido, única en su historia del Perú, que es una nota muy novedosa y que muestra la fortaleza de su democracia, digamos, tiene todavía pendiente esa agenda, la agenda social. Y por eso la gente en los estudios de opinión, cuando se le consulta, está descontenta. Y el nivel de legitimidad es tan bajo en el Perú de los poderes públicos, porque la gente siente que al final, es cierto, se la convoca a elegir y a expresarse, pero después en los resultados, y poco sentido tiene para mucha gente escuchar que Perú es el país del éxito y que es el país con crédito AAA y estas cosas que le dicen, y la gente dice, bueno, ¿y mi situación cuándo va a cambiar? Claro, en 4 años vamos a celebrar el bicentenario de la Declaración de la Independencia y en realidad la brecha social, la deuda social sigue abierta desde hace casi estos 200 años, ¿no? El Perú tiene recursos, ha sabido ordenar su macroeconomía, claro, tiene dificultades todavía para que la microeconomía, digamos, la situación de cada ciudadano se fortalezca, pero creo que desde la política hay que trabajar muy fuertemente para que la voluntad política esté encaminada a cómo mejorar en el marco de la pluralidad y del respeto a la democracia, cómo hacer para que la situación de las mayorías en el Perú vaya cambiando. Y qué mejor que una fecha como el Bicentenario para pensar estos grandes temas y cómo hacerlos posibles. Creo que ahora, a partir de esta lamentable crisis de los que generaron los huaicos, se abre una interesante oportunidad para el gobierno de poder revalidarse ante la ciudadanía y poder ocuparse no solo de reconstruir los puentes y las laderas y los lugares donde, sino realmente replantear una relación distinta, relegitimar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Ojalá que eso se encamine, digamos, hacia ese lado y que el gobierno creo que lo está viendo y tomando como una oportunidad en ese sentido, se profundice. Bien, Santiago, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Bien, César. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con Santiago Mariani, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con esta entrevista llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos por su compañía. Los invitamos a seguir revisando información minuto a minuto en el portal informativo de la Agencia.